Se dan cuenta de los siguientes documentos que ha llegado a nuestra comisión. Oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual se excusa de asistir a la sesión ordinaria del miércoles debido a que en el mismo horario concurrirá al Senado. Excusa del fiscal nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abbott, por no poder concurrir a la sesión de hoy debido a que contrajo compromisos con anterioridad. No obstante, será representado por el director de la unidad especializada en lavado de dinero, delitos económicos, delitos medioambientales y crimen organizado, ULDECO, señor Mauricio Fernández, la directora de la Unidad de Derechos Humanos y Delitos Sexuales, señora Imay Ortiz, y el abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica, señor Hernán Libedinsky. Oficio del presidente de la Comisión de Constitución del Senado, senador don Matías Walker, por el cual responde nuestro oficio 106, en la que se le pide agilizar la tramitación del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, boletín 14.090-07. Responde que sin perjuicio de la tramitación del proyecto de ley referido, el senador Walker, que a través del oficio, la comisión consulta cómo converge y se relaciona la iniciativa legal señalada anteriormente con el proyecto de ley que establece un nuevo Código Penal asignado con el boletín 14.795-07, que se encuentra actualmente en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados. Otro documento es el correo electrónico por el cual se comunica que parte de la Defensoría Penal Pública, que por parte de la Defensoría Penal Pública concurrirá a la sesión de hoy el encargado legislativo, señor Leonardo Moreno, junto al abogado señor Nicolás Cisterna. Y finalmente, oficio del fiscal nacional del Ministerio Público, don Jorge Abbott, mediante el cual responde nuestro oficio 114 sobre el proyecto de ley iniciado en moción que aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería. Boletín 14.870-25, que les habíamos pedido opinión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Pues bien, corresponde comenzar la discusión en general del proyecto de ley, iniciado en moción de los diputados señores Ilavaca Leiva y de la diputada Jimena Sandón, de los exdiputados Karim Bianchi, Fidel Espinosa, Gonzalo Fuenzalía, René Manuel García, Leopoldo Pérez y Gastón Saavedra, y de la exdiputada Andrea Parra, que modifica la ley 18.290 de tránsito para consagrar como causal de inhabilidad moral. Me equivoqué, estaba en el punto 2. En el 1. Sí, corresponde el punto número 1, o sea, el segundo, pero los invitados van a hablar sobre ambos proyectos de ley. Y también, con esa discusión, vamos a recibir al encargado legislativo de Defensoría Penal Pública, don Leonardo Moreno, junto al abogado Nicolás Cisternas, así como también a la directora de Unidad de Derechos Humanos y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, señora Imay Ortiz, y el abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica, señor Hernán Libedinsky. Asimismo, vamos a comenzar la discusión en general del proyecto de ley, iniciado en moción de los diputados Leiva, Alessandria Araya, Calixto Lonton, Mirosevich, Oyarzo y Santana, de la diputada señora Lorena Frías, que modifica el Código Penal en materia de prisión preventiva por uso de armas de fuego o pertenencia a una organización criminal, boletín 15.028. Y para este objeto también vamos a recibir a don Leonardo Moreno, encargado legislativo de la Defensoría Penal Pública, acompañado por Nicolás Cisterna, y también al director de Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, don Mauricio Fernández, y el abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica, señor Hernán Libedinsky. ¿Quieres hablar del proyecto, Lorena? ¿No? Entonces, para comenzar esta discusión, le vamos a ofrecer la palabra sobre el primer proyecto de ley, el boletín 15.028,
a la Defensoría Penal Pública, particularmente a don Leonardo Moreno, quien tiene la palabra, don Leonardo. Señor presidente, este es el boletín referido entonces a las modificaciones, perdón, porque nos mandaron 4 boletines. ¿El referido a la prisión preventiva o a las modificaciones a la ley de tránsito? Vamos a partir por la prisión preventiva, don Leonardo, ¿le parece? Entonces le pediría que le conceda la palabra al abogado Nicolás Cisterna, quien es el que se va a referir a ese punto. Don Nicolás, usted tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, aprovecho de saludar a todos los y las presentes en esta sesión. También agradezco la posibilidad de que como Defensoría se nos haya citado para poder aportar con nuestra visión institucional respecto de los proyectos de ley que usted ya viene referido. Respecto de este proyecto de ley en que se busca modificar el artículo 140 del Código Procesal Penal e incluir dentro de la legislación ya vigente las voces formando parte de una agrupación o organización de 2 o más personas destinadas a cometer dichos hechos punibles como criterio de peligrosidad en materia de peligro para la seguridad de la sociedad, el concepto de por la gravedad del hecho en la misma materia y finalmente el uso de armas de fuego o de las armas señaladas en el artículo 3 del decreto 400 para los mismos fines. Voy a dividir mi presentación en 3 partes. La primera dirá relación con las voces de agrupación o organización de 2 o más personas destinadas a cometer dichos hechos. Posteriormente, respecto de lo referido al uso de armas y finalmente lo que dice relación con la incorporación del concepto de gravedad del hecho. En lo primero, es decir, el concepto de agrupación y organización de 2 o más personas, la postura de la Defensoría dice relación con no incluir dicha nomenclatura, toda vez que, en primer lugar, podría ser considerado como un concepto tautológico o bien ya incluido dentro de la legislación vigente. En efecto, el artículo 140, al momento de detallar cuáles son algunos de los criterios que pueden ser concebidos por los jueces para considerar que la persona que está siendo imputada y a la cual se está solicitando la imposición de la prisión preventiva ya estaría incluido en esto bajo el concepto de grupo o pandilla. Entendemos que claramente lo que busca el legislador en esta instancia, en esta moción, es referirse a grupos más perfectos de organización, a grupos que estén más articulados, a grupos que tengan características propias de asociaciones ilícitas y criminalidad organizada. Sin embargo, al entender que ya se está hablando de grupo o pandilla, que sería la forma más básica de organización y de organización para cometer fines ilícitos, cualquier otro tipo de formulación que sea más perfecta o más desarrollada ya estaría incluida. Dicho de otro modo, si es que el legislador teme que exista un peligro para la seguridad de la sociedad en base a algo tan básico como un grupo pandilla, naturalmente dicho temor también estaría incluido con, como dije, niveles más perfectos de organización. En un segundo punto, se habla de cometer dichos hechos punibles, es decir, que la organización esté destinada a cometer dichos hechos punibles. Consideramos que dicha nomenclatura podría ser errónea, toda vez que no sabemos a qué hechos se refiere. Se refiere a aquellos por los cuales los imputados ya habrían sido condenados, por aquellos a los cuales se les está imputando al momento de la formalización y también a la solicitud de medidas cautelares, por aquellos de los cuales ya tiene investigaciones pendientes. Dicho con esa voz, como digo, dichos hechos delictivos no queda claro a qué se estaría refiriendo. En tercer lugar, consideramos que anticipar este tipo de reformas puede ser problemático, ya que, como bien saben los integrantes de esta comisión, todo lo que dice relación con materia de crimen organizado, asociaciones delictuales y asociaciones criminales ya se encontraría siendo tramitado en segundo trámite constitucional bajo el boletín 13.982-25, en lo cual ya se está discutiendo cuál es el concepto de asociación delictiva, el concepto de asociación criminal y si se anticipa esta reforma, podrían existir incongruencias entre los tipos penales que hemos estado comentando en dicho boletín y el que se está tramitando en el actual boletín. A su vez,
no solamente se tendría una definición propia en el boletín en el que ya estamos señalando, sino que también existe una definición actualmente vigente a propósito de la Convención de Palermo, en la cual, por ejemplo, se incluyen que tendrían que ser 3 o más los integrantes de la asociación y no solamente 2, como se dispone en el proyecto de ley que actualmente estamos comentando. A su vez, cabe recordar que en el boletín 13.982-25 también existen modificaciones respecto de prisión preventiva, no respecto del artículo 140, eso sí, pero sí respecto del artículo 149 al momento de determinar la procedencia de la denominada apelación verbal ante la negativa de prisión preventiva. Consideramos también, y finalmente para terminar este punto, que podría ser un incentivo perverso para ciertas investigaciones en las cuales podría considerarse e imputarse la concurrencia de este tipo de organizaciones descritas en la reforma que se intenta llevar a cabo, a objeto de elevar el temor de peligro que pueda existir respecto a los imputados y así, por parte del Ministerio Público, tener mayores argumentos para solicitar la prisión preventiva. Cabe detallar también que consideramos que lo que se puede o que se busca prever en las reformas que se están llevando a cabo es que, por un lado, aquellas personas que están siendo imputadas y que se teme que pertenezcan a estas agrupaciones u organizaciones de 2 o más personas, es que, primero, tengan una reiteración respecto de las conductas que se les están imputando, o bien que actúen en bajo impunidad. Ambas hipótesis, que son las propias que se configuran en el momento de que son aquellos, por así decirlo, peligros o temores que se pueden tener respecto de las asociaciones ilícitas, consideramos que ya estaría previsto por el legislador a propósito de otras vías u otras descripciones que realiza el artículo 140. Así, por ejemplo, la reiteración delictiva ya podría estar prevista en los criterios que se tienen a propósito de peligro para la seguridad de la sociedad, con las voces de gravedad de la pena, número de delitos o, como dije anteriormente, el actuar en bajo grupo o pandilla. Lo que dice relación con la reiteración respecto de determinadas víctimas, ya puede usarse actualmente incluso todos aquellos criterios previstos para el peligro para la seguridad de la víctima. Respecto de actuar en base a impunidad, ya se podría prever todos aquellos criterios que dicen relación con el peligro de fuga o bien con la eliminación de pruebas antecedentes que puedan servir en base a la investigación. Es decir, todo aquello previsto o que se dispuesto en este proyecto de ley para grupo o pandilla ya está actualmente previsto en el artículo 140, a nuestro honesto parecer. Respecto de la inclusión de las armas de fuego y aquellas señaladas en el artículo 3º del decreto 400, es decir, el segundo punto de mi presentación, lo cierto es que consideramos que, al igual que la agrupación pandillas, todos estos elementos ya estarían contenidos en el actual artículo 140 y solamente propondríamos a esta comisión que se incluya una distinción para delitos dolosos y delitos culposos. Es decir, que este criterio en caso de ser acogido por esta honorable comisión, diga relación, como dije, únicamente respecto de delitos con dolo eventual o dolo directo, no así con delitos culposos, como por ejemplo ocurre cuando algunos adolescentes o niños juegan con un arma de fuego, lamentablemente se cae, se dispara a propósito de la caída y resulta que lesionan o matan a alguien dentro de esta actividad que directamente pudo haber sido un juego u otro tipo de demostración, pero nunca el intento de realizar algún hecho constitutivo de delito. Me refiero a, por ejemplo, cuando están manipulando armas de padres, cosas así. Finalmente, respecto del concepto de gravedad del hecho, en caso de que esta comisión decida incluirlo dentro de la legislación actualmente vigente, consideramos que sería recomendable circunscribir o detallar a qué se está refiriendo con la gravedad del hecho. Podemos considerar que la gravedad del hecho serían las circunstancias que rodean a el tipo de delito que se está imputando, los resultados que se hayan tenido en materia de iter crimini, es decir, si es consumado, tentado o sencillamente frustrado, etc. Consideramos que, así como está redactado en la actualidad, podría dar a diversos tipos de interpretaciones que no siempre serían las más recomendables para enjuiciamiento criminal. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos
la Defensoría Penal Pública, el abogado Nicolás Cisternas. Le voy a dar la palabra sobre este mismo proyecto de ley al director de la ULDECO, don Mauricio Fernández, y al abogado Hernán Libedinsky. No sé quién va a hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a partir yo y si se me queda algo en el tintero, muy brevemente también, el abogado Hernán Libedinsky. Quiero agradecer a los honorables diputadas y diputados presentes por la invitación y saludar a todos a la Secretaría y a todos los invitados. Lo primero es señalar que nos parece un proyecto que apunta en el sentido correcto en cuanto a que se hace cargo de la especial gravedad que tienen las armas prohibidas. Lo primero que hay que destacar aquí es que el legislador lo que quiere es remarcar con fuerza, ni siquiera en el debate de que nadie debiera tener armas, sino que ya en el debate más de mayor gravedad respecto de armas derechamente prohibidas, y lo que quiere el legislador a través de este proyecto, o lo emocionante, es dar señales en términos de que es de especial gravedad para los efectos de la valorización que hace el tribunal de la concurrencia de los presupuestos de la prisión preventiva, el que se consideren las armas prohibidas, las armas de mayor peligrosidad, las más graves, como un elemento a considerar por el tribunal para decretar la prisión preventiva. Creemos que es la línea correcta y creemos sí que para ser más precisos en el señalamiento de las armas más graves, creemos que por la utilización, si bien se hace la referencia al artículo 3º en su integridad, se hace referencia a armas de fuego, y creemos que ahí debiera señalarse armas, artefactos o sustancias explosivas del artículo 3º. ¿Por qué? Porque hay dispositivos prohibidos de especial gravedad incluidos en el artículo 3º, como los silenciadores, como algunos dispositivos de automatización que denotan un especial poder de fuego, y también granadas o sustancias químicas, sustancias explosivas o sustancias de otro tipo también mencionadas en el artículo 3º, y que con el solo señalamiento de armas en la referencia al artículo 3º pudiera entenderse como más restrictivo y siendo incluso hasta más grave las armas, ciertas sustancias o artefactos explosivos o silenciadores, etcétera, que también incluye el artículo 3º. En cuanto a la incorporación de la gravedad del hecho, creemos que es una precisión que refuerza la evaluación que debe hacer el tribunal en función de la gravedad de los hechos, valga la redundancia, más que de las características personales del imputado, y por lo tanto creemos que es también una propuesta razonable. Y por último, en relación al tercer aspecto del proyecto, en relación a considerar una hipótesis intermedia entre pandilla o grupo, considerando esto agrupación o organización de 2 o más personas, creemos que tiene sentido en la línea de lo ya regulado, por ejemplo, en la ley 20.000, la ley de drogas, que creó una categoría inferior a la asociación ilícita, creando una figura intermedia o una figura de menor complejidad. En este caso, se estaría incorporando una figura intermedia entre un mero grupo o banda y la asociación ilícita del Código Penal o de alguna ley especial. Creemos que eso no es algo que
que se tenga que necesariamente deducir de la presencia o de la gravedad de una figura inferior, y por lo tanto creemos también que es una moción en ese aspecto positiva. Esa es la opinión en términos generales. No sé si el señor Hernán Libedinsky, que es experto en el tema de la ley de control de armas por parte de la Fiscalía, tiene algo más que agregar. Gracias, señor presidente, por mi parte, en todo caso. Gracias. Muchas gracias, director. Don Hernán, ¿tiene algún antecedente que aportar? No, muy breve, señor presidente. Bueno, primero que nada agradecer la invitación. No, solamente hacer presente e insistir en el tema referido a la ley de armas. Estimamos que resulta necesario que se establezca como un criterio a considerar para el otorgamiento de la prisión preventiva, efectivamente, la circunstancia de que se haya actuado haciendo uso de armas de fuego, toda vez que denota una mayor peligrosidad de los hechores, circunstancias que estimamos sí justificaría restricciones en cuanto al otorgamiento en ese sentido de la prisión preventiva. Entendemos, bueno, que se hace alusión al artículo 3º de la ley de armas, cuando se señala que se hace uso de armas de fuego. No sé si se está refiriendo en la primera parte a las armas que están consideradas en el artículo 2º de la ley de control de armas. Entendemos que así debiera ser. En cuanto a la voz gravedad del hecho, entendemos que el trasfondo ahí es que no se considera la personalidad del imputado, es decir, que sea una expresión precisamente del derecho penal de acto y no de autor, pero en ese sentido solamente hacer presente, bueno, que el derecho penal chileno, como todos sabemos, de acuerdo a la doctrina y bueno, y también a la jurisprudencia, es predominantemente un derecho penal de actos y no de autor, salvo, bueno, el único caso que se me viene a la mente en este sentido es quizás la reincidencia, que sí se atiende, digamos, a la conducta pretérita del autor. Entonces, en este sentido, no se vislumbra quizás tanto la necesidad, si es que el trasfondo es precisamente que se atienda al acto y no al autor, y ha sido aceptado así por la doctrina y la jurisprudencia, ha sido entendido así, quizás no se entiende del todo justificado que se incorpore esta voz por la gravedad del hecho. Eso solamente, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Hernán. ¿Se ofrece la palabra respecto de este proyecto específico? Lo que vamos a hacer respecto a este proyecto específico, entendiendo que hoy día vencía el plazo de indicaciones para el proyecto de ley de violencia digital, que vamos a tramitar el lunes siguiente. Vamos a fijar un plazo de aquí al día miércoles, si les parece a las diputadas y diputados, para proponer personas que también vengan a exponer respecto de este proyecto de ley, terminado lo cual votamos en general y después iniciamos la discusión en particular. Este es el proyecto de ley de uso de armas de fuego. Sí. Gracias, presidente. No entendí una cosa. Una es el poder tener tiempo hasta el miércoles para proponer invitados en el de violencia digital. Claro. Eso te... No. Estoy mezclando. Para este perfecto. Pero para ordenarnos. Ya, perfecto. Como hoy día vence el plazo para presentar indicaciones de violencia digital, cuya tramitación vamos a ver el lunes siguiente, vamos a proponer el plazo para proponer personas que vengan a hablar sobre estos proyectos hasta el día miércoles. Lo mismo vamos a hacer con el proyecto que sigue a continuación, que son los proyectos refundidos respecto de la inhabilidad moral para la obtención de licencia de conducir profesional, que son varios proyectos refundidos, los boletines 12.810-07, 12.823-15 y 14.931-25, que por economía procesal citamos a esta misma sesión para ver en general estos dos proyectos, tanto a la Defensoría Penal Pública como al Ministerio Público. Entonces vamos a hacer el mismo proceso para que el próximo miércoles ustedes puedan proponer. 13, hasta el miércoles 13 para proponer. ¿Les parece? Entonces, a continuación, vamos a escuchar respecto de este proyecto de ley que modifica la ley 18.290 al tránsito para consagrar como causal de inhabilidad moral para obtención de licencia de conducir profesional el contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual, que son los
que es el boletín número 12.491-15, refundido con los boletines número 12.810-07, 12.823-15 y 14.931-25. Para estos efectos, vamos a recibir el informe del encargado legislativo de la Defensoría Penal Pública, don Leonardo Moreno. Don Leonardo, usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, agradecer una vez más la posibilidad de dirigirnos a ustedes para plantear nuestra posición institucional. En primer lugar, nuestro planteamiento más general tiene que ver con que de las disposiciones que se plantean modificar, particularmente el artículo 13 y el artículo 16 de la ley 18.290, aparece que se aparta la regulación que se propone de los objetivos que se proponen en el proyecto. En el proyecto básicamente se habla de proteger, ¿cierto?, desde un sentido de la actividad del transporte, los delitos que pudieran ser objeto fundamentalmente delitos sexuales, mujeres, ¿verdad? Sin embargo, si uno analiza lo que se propone, básicamente lo que se hace es establecer en el artículo 16, en primer lugar, ciertas exigencias o inhabilidades para los efectos de entender configurada la idoneidad moral de quien quiere solicitar o renovar una licencia de conducir, en circunstancias que el artículo 16 se remite al artículo 13, ¿cierto? Y el artículo 13 establece los requisitos generales para solicitar una licencia de conducir sin distinguir cuál es la categoría de licencia a la cual se está postulando adquirir, ¿verdad? Y por lo tanto, la primera observación que tenemos es que de la regulación que se hace, independientemente de lo que se señala en la mayoría de las propuestas de todos estos proyectos que se refunden en se aplicaría entonces a la obtención de licencias de conducir de cualquier naturaleza, para ponerlo en términos simples, a una licencia clase C también, no solo a las clases profesionales o de transporte, que serían básicamente las de la letra A, ¿verdad? Entonces, ahí hay una primera observación que nos parece muy relevante, que excedería, al parecer, el foco de la propuesta. En segundo lugar, nos parece que la referencia que se hace a los delitos contra el orden de la familia y la moralidad pública, en términos generales, hacen perder la posibilidad de incorporar en una legislación que va a ser bastante más moderna, ¿verdad?, una perspectiva de género, haciéndose cargo particularmente de dos tipos penales que se entienden incluidos en ese título, como son el 344 a propósito de una hipótesis de aborto y el 365 a propósito de la sodomía, que a mí me parece que requerirían de un análisis con una perspectiva mayor de género. En tercer lugar, señor presidente, nos parece que establecer una imposibilidad, una inhabilidad para obtener licencia profesional, también debe mirarse desde la perspectiva, de la otra perspectiva probablemente del derecho punitivo, que no es solo sancionar y en este caso establecer como una pena esta inhabilidad, sino que también tiene que considerarse la posibilidad de reinserción de quien eventualmente cumpla, ¿verdad?, la pena que se le imponga por un delito de esta naturaleza. Y en este caso, lo que está pasando es que se va a afectar claramente ese proceso de reinserción. En primer lugar, si es que consideramos que es una inhabilidad para todo tipo de licencia, sin duda va a afectar seriamente cualquier posibilidad de que una persona condenada por un delito de esta naturaleza pueda acceder a esa licencia, máxime cuando además en ciertas categorías de delitos se establece que esa inhabilidad es de carácter permanente, ¿no? Ya no solo se aplica con 5 años de retroactividad, cuestión que también podríamos, ¿cierto?, plantear como discutible, pero aquí se establece como una inhabilidad permanente que por lo tanto entonces cualquiera sea el número de años que transcurran desde una eventual condena, esta persona no va a poder obtener ni renovar una licencia de conducir, ¿verdad? En la misma idea, si ahora focalizáramos
efectivamente la propuesta en lo que se expone en lo que llamaríamos, ¿cierto?, la identificación del proyecto, más que su articulado, nos encontramos con otro problema similar al anterior, que es, si solo se refiere a las licencias profesionales, ¿verdad?, entonces es un proyecto que se redacte de esta naturaleza, genera el riesgo de un incentivo perverso, entonces, a quienes eventualmente estarían inhabilitados de obtener licencias profesionales, incluso de transporte de carga, ya ni siquiera de transporte de pasajeros, para mutar con la vida de la licencia ordinaria hacia las aplicaciones de transporte que hoy día existen, ¿no?, como varias aplicaciones que todos conocemos y que están fuera básicamente de la regulación y de la fiscalización legal. Creemos también que si lo que se pretende es también prevención, deberían incorporarse también otras medidas referidas a establecer mecanismos al interior muchas veces de los medios de transporte, particularmente de transporte público, ¿cierto?, como cámaras, botones de pánico, monitoreo a través de GPS u otros mecanismos que permitan facilitar la persecución y eventualmente la condena de quienes incurran en este tipo de delitos, en el entendido también de que si bien se está hablando básicamente de los choferes aquí, ¿no?, muchas veces, y la estadística sí también lo demuestra, que estos delitos cuando se cometen en medio de transporte se están cometiendo por otros usuarios de ese medio de transporte, no necesariamente por quien está al volante de ese vehículo. Nos parece, mezclando este comentario con el resto de los proyectos, que por lo tanto debiera haber una enunciación bastante específica de cuál es el catálogo de delitos sobre los cuales, ¿cierto?, originarían esta inhabilidad, ¿no? Algunos de los proyectos proponen un catálogo de delitos, otros lo hacen de una manera un poco más abierta. Respecto ahora de la prohibición de facilitación de un vehículo motorizado o de tracción animal respecto a los condenados por delitos sexuales o producción o almacenamiento de pornografía infantil y la posibilidad de celebrar actos o contratos que impliquen la conducción de este tipo de vehículos, bueno, lo primero que llama la atención, ¿cierto?, es la posibilidad de fiscalización y la situación compleja en que deja al propietario del vehículo que eventualmente va a ceder o entregar a través de un contrato la utilización de este tipo de vehículos. Y porque además la regla, una vez más, no establece ningún distingo. Y por lo tanto uno debiera entender que se va a aplicar cada vez que se ceda la tenencia de un vehículo sin que necesariamente ese vehículo esté destinado al transporte de pasajeros, ¿no?, que nuevamente pareciera ser el fundamento de estos proyectos de ley, ¿no? Incluso si uno analiza lo que se propone, atendido lo que dispone ahora el artículo 14 de la Ley del Tránsito, siendo, como decíamos, la modificación al 16, que se refiere al 13, una cuestión de carácter general, entonces también va a afectar a aquellos choferes que se dediquen al transporte de carga, ¿no?, donde claramente no se vislumbra con claridad cuál es el riesgo que eventualmente ello pudiera acarrear a las personas que se pretende proteger, sean ellas mujeres o sean estos menores de edad. En ese sentido, podría entenderse que las modificaciones que en definitiva se están proponiendo podrían devenir innecesarias por estar contempladas básicamente en la legislación ya existente, ¿no? El propio artículo 16 de la Ley de Tránsito, ¿cierto?, en su número 3, establece como una inhabilidad moral a aquellas personas que hayan sufrido condenas, ¿cierto?, hasta 5 años anteriores a la solicitud de licencia o de renovación de la misma, e incluso en el número 2, ¿cierto?, del artículo 16, habla de los delitos o cuasi delitos cuya perpetración se hubiere utilizado un vehículo, lo que amplía aún más, ¿cierto?, el catálogo de los delitos que generarían
esta situación de no cumplir que una persona sea considerada moralmente idónea para la obtención de una licencia de conducir. A ello podemos agregar adicionalmente, ¿cierto?, la disposición del artículo 372 del Código Penal, que básicamente también considera la situación de las personas que realicen oficios, profesiones ejercidos en el ámbito educacional o que se vinculen o relacionen directa y habitualmente con personas menores de edad, donde claramente entonces se podría comprender todo lo que tiene que ver con el rubro del transporte escolar. Esas observaciones me parecen que quisiéramos transmitir en primer lugar, sin perjuicio de si hubiera alguna consulta en particular sobre los otros proyectos de ley. Muchas gracias, don Leonardo, en representación de la Defensoría Penal Pública respecto de estos proyectos refundidos. Y a continuación vamos a oír la intervención de la directora de la Unidad de Derechos Humanos y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, señora Imay Ortiz. Imay, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente, y buenas tardes a todas y todos las señoras y señores diputados y diputadas, y también a los colegas de la Defensoría Penal Pública y también a mis colegas del Ministerio Público. En primer lugar, agradecerle la invitación para ser escuchado el Ministerio Público en este proyecto de ley, que si bien fundamentalmente tiene una mirada más bien de la ley de tránsito en su parte administrativa, tiene una parte importante al ampliar las inhabilidades, es la última parte del proyecto, y por lo tanto a nosotros también nos parece muy relevante poder emitir nuestra opinión al respecto. En algunas materias coincidimos con el colega Leonardo Moreno de la Defensoría Penal Pública, y en ese sentido nos parece, en primer lugar, que como técnica legislativa, en general siempre es mejor precisar aquellos delitos respecto de los cuales quiere tener incidencia una determinada norma. Y efectivamente algunos de los boletines se refiere incluso de manera bastante indeterminada, como al mencionar quien tenga antecedentes por delito sexual, abuso sexual a menores, producción, almacenamiento de pornografía infantil, violación propia e impropia, y también la palabra que tenga antecedente también podría parecer muy ambigua. Por lo tanto nos parece que desde un punto de vista de técnica legislativa el proyecto que más cumpliría con ciertos estándares de determinación es el boletín número 14-931-25, que está en el último lugar antes de las indicaciones en el comparado que se nos hizo llegar. Además, este boletín amplía bastante el catálogo de delitos en el entendido que, como señala los antecedentes del proyecto, los objetivos del proyecto, lo que se pretende proteger es la actividad de transporte de determinadas personas, en este caso de mujeres, niñas y adolescentes, y amplía bastante el catálogo a otros delitos, no solo los delitos sexuales, pero además es interesante porque señala con precisión aquellos artículos respecto de qué tipos penales en particular se va a entender esta inhabilidad moral para la obtención de licencias de conducir. En ese sentido, este boletín agrega dentro de la tipificación de delito es el artículo 494 ter, que es el delito del acoso sexual callejero, que ahí no se entiende mucho por qué se excluye. Este boletín también es bastante específico y supera los problemas que señala el colega Leonardo Moreno respecto de que no distingue qué tipo de licencia, lo especifica respecto de las licencias profesionales. Sin embargo, en particular el delito de acoso sexual callejero es un delito que cuando se comete por conductores, eventualmente también por conductoras de vehículos, se comete bastante en solitario. O sea, es muy difícil en general que un colectivo, un taxi, un conductor de microbuses, un chofer de micro, salvo que vaya solo, pero es muy raro, comete este delito. Por lo tanto no se entiende mucho que se excluya
a la licencia clase B, si es que el objetivo es precisamente la seguridad en el transporte o la seguridad vial, en términos de que también estén protegidas las mujeres, niños y adolescentes, y en general las personas de este tipo de delito, porque por ejemplo también se incluye el secuestro, y víctimas de secuestro puede ser cualquier persona, no solo las mujeres, niños y adolescentes. También creemos que sería interesante, si bien este boletín en específico es bastante amplio, incluye también el robo calificado, incorpora la nueva figura del femicidio por razones de género, el que, claro, uno pensaría que por la pena va a ser difícil que alguien también pudiese llegar a pasados los 5 años, que ya está esa inhabilidad, pudiera siquiera poder acceder a postular una licencia de conducir. Sin embargo, también hay grados imperfectos respecto del delito de femicidio, por lo tanto puede estar frustrado y tentado, y eventualmente también puede darse esta situación, así que nos parece interesante que se incluya, considerando además los últimos casos que han sido de mucha connotación pública, de mucha gravedad, como el caso de Nicole Saavedra en la región de Valparaíso, concretamente en Quillota, que precisamente después de bastantes años de investigación, la investigación dio como imputado finalmente condenado a un chofer de micro al que se subió Nicole alrededor de las 7 de la mañana para dirigirse entre Quillota y Limache. El de Hugo Pastenes, un conductor de colectivos que ya había sido condenado en el año 2008-2009 por robo con violación, realizando su actividad de colectivero, para en los últimos años ser imputado de homicidio con violación. No estaba tipificado todavía el femicidio con violación, y también incluso secuestro. Él secuestró, violó y asesinó a alrededor de 3 o 4 mujeres. De hecho, el cuerpo de una de ellas, una joven de 16 años, todavía no ha sido encontrado. Un caso que está en investigación, el imputado ya está acusado, hasta donde sé, Pablo Moya Olivares, que es que fue catalogado incluso por los medios de comunicación con el psicópata del taxi, que es un sujeto que en 2 meses atacó a distintas mujeres en hechos que son o robo con intimidación, robo con violencia, o robo además en concurso con abuso sexual, y robo con violación, y eso ocurrió durante el año 2020 y 2021. Por lo tanto, creemos que una normativa como la que se discute en estos proyectos de ley, y en ese sentido, por eso pensamos que en concreto el boletín 14.931-25 de los boletines que se presentan en el proyecto es el más completo, porque tiene determinación, precisa los delitos, y además también dentro de la modificación de las penas de inhabilidad también es más concreto, porque incluye expresamente el transporte escolar. Ahora, solo quería, para terminar, señalar que si lo que se trata es asegurar o proteger el bien jurídico que estaría detrás, aunque más bien en la parte tanto administrativa como en la de inhabilidades, en la seguridad en el transporte precisamente, o en del transporte público específicamente, o asegurar, digamos, que las vías públicas no sean utilizadas como medios para cometer delitos. Creemos que sería muy importante que tal vez o desde el Ministerio de Justicia o los mismos señores diputadas y diputados pudieran hacer un barrido respecto de todos aquellos delitos que suelen utilizar los medios de transporte para su comisión, aunque se escaparía un poco, lo sabemos, de la finalidad del proyecto, que es proteger a mujeres, niños, niñas y adolescentes, aunque también se incluyen tipos penales que afectan indistintamente a las personas. Pero otros delitos, como los que se discutieron a propósito del proyecto anterior, que es el tráfico de armas, el tráfico de droga, etcétera, donde la utilización de vehículos para la comisión y organización de estos delitos es bastante frecuente. Quedo atenta a las preguntas más específicas que puedan hacer. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Imai, de la Defensoría del Ministerio Público. ¿Se ofrece la palabra respecto a la intervención de Imai? Yo creo que fue súper claro y concreto, además da cuenta del boletín que está más
mejor propuesto es el 14.931-25, y no habiendo consultas a IMAI o al Ministerio Público, vamos a tomar el mismo acuerdo, que de aquí al próximo miércoles vamos a proponer invitados para ver ambos proyectos, el que tratamos en primer lugar y en segundo lugar. ¿Les parece? ¿Se acuerda? Y le agradecemos mucho al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública, IMAI, Nicolás, y también a Leonardo, a quien tengo el gusto de conocer, el haber participado de esta sesión. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con, como les dije, el tercer proyecto que está en tabla, que está en segundo trámite reglamentario. Recordar que este proyecto de ley fue aprobado en comisión, fue a sala, y al no tener urgencia, le venció esa urgencia, se propusieron dos indicaciones a este proyecto de ley, que están en el comparado, que lo tengo aquí. Una es del diputado señor Araya y otra don Cristian, no sé si el bueno o el malo, ahí podrán verlo ustedes, del diputado Cristian Araya, y también de Juan Carlos Beltrán, ambos que fueron presentadas en sala. Yo le quería proponer, para avanzar con este proyecto de ley, recabar la unanimidad para votar estas indicaciones en esta sesión y darle curso a este proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, señor secretario, vamos a someter a votación las dos indicaciones propuestas. ¿Quiere que las lea o la votamos derechamente? Votémosla derechamente. Bueno, estas fueron leídas respecto a la propuesta por el diputado Araya, que viene a sumar a esta fórmula los establecidos en la ley 20.000. Esa circunstancia está sancionada, por eso yo propongo rechazarlo. Y la propuesta de indicación del diputado Beltrán, que dice relación con, se reitera lo planteado, pero señala que tal solicitud podrá ser formulada conforme al artículo 9 de este código, debiendo el juez de garantía acceder siempre a la misma, y eso le resta discrecionalidad al magistrado. Entonces yo propongo votar ambas en una votación económica, señor secretario. Vamos a votar las dos indicaciones juntas. No, las dos. Y propongo rechazarlas por unanimidad. No, pero quiero saber quiénes están. Ok. Ya. En votación las indicaciones propuestas al proyecto que se presentaron en sala, al proyecto 14.877-07. Diputado Alessandri, diputado Araya, don Jaime, diputado... En contra de ambas. Está pasando listo. No, en contra. Está el diputado Araya. ¿Qué votó en contra el diputado Araya? Ambas en contra. Diputado Cristian Araya, diputado José Miguel Castro, diputada Lorena Frías, en contra. diputado Joanet. ¿Puedo decir rechazo o en contra? En contra nomás. En contra mejor. Sí, mejor. Puede influenciar. Sí, ya. Ya. El otro ya no me cuadra. Ya, diputado Joanet, ¿en contra? Sí. Diputado Leal. Diputado Lonton. Ya. Diputada Orsini. Diputada Plasencia. Muy bien. Habló con Siri. Ya. No sé si eso se puede. Pero diputado Pulgar. Diputado Pulgar. Diputado Chalper. Señor presidente. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. 7 en contra, 0 a favor, 0 abstenciones. Se rechazan las indicaciones. Por ende, se rechazan las indicaciones. Por igual votación, al revés, se aprueba el texto. Ajá. Y va a la sala. Ahora, diputado informante. Fue Milosevic. Ahora, ¿quién le correspondería? Alessandri, Araya. Porque no me acuerdo quién. El otro fue. No, pero es que no. Tiene que ser de la comisión. ¿A quién le corresponde por orden alfabético?
En teoría, Alessandro, es que no sé si habrá informado Alessandro algún proyecto. No, yo diría que no. Partamos con Alessandro. Ya, Alessandro entonces. Okay. Se acuerda que el diputado Alessandri informa. Recordar que vamos a tratar de sesionar todos los días lunes. Este día miércoles tenemos las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad para tratar el tema del avión iraní. ¿Vale? Venezolano, iraní, pero ahí... Eso. Vamos a fusionar los días lunes, aun cuando nos dijeron que no lo vieron. No, porque lo que hicieron ver eran sesiones ordinarias. Nosotros tenemos sesiones especiales para, habida consideración de la gran cantidad de proyectos que tenemos, verlos el día lunes. Recordarles que también acordamos que para los proyectos que tratamos hoy día, el primero y el segundo, dimos plazo hasta día miércoles para poder proponer los nombres de quienes quieran participar. El próximo lunes vamos a citar para tramitar el proyecto de violencia digital, avanzar el plazo para poder proponer indicaciones vencidas el día de hoy. Y el lunes subsiguiente vamos a tramitar estos proyectos si es que no alcanzamos violencia digital. Para este miércoles entonces, el tema del avión, y para el próximo viernes, señor secretario, para el próximo miércoles, perdón, quedamos de citar al subsecretario que accedió, le dijimos, al subsecretario del Interior, para que nos venga a exponer sobre el plan de seguridad a la comisión. Lunes 20, ¿cierto? Sí. Eso sería. ¿Para qué vendría, perdón, el a subsecretario? exponer sobre el plan de seguridad. Miércoles 20. Miércoles 20. Era para saber si Diputado está- Araya. Esa trae una mega indicación. Que ahí había un problema. ¿Acordaron con Chalper y...? ¿Sí? Acordaron que se aprobó la indicación y se tomó el acuerdo de indicar la indicación. Perfecto. La indicación es solo la indicación. Perfecto. Es que, más que indicación, ahora es un texto nuevo que reemplaza en la Ese base. texto no lo pasa. Entonces, Exacto. la base de tramitación va a ser el texto propuesto. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Y con ese proyecto, ¿cuándo seguiríamos con el proyecto de la diputada Orsini de violencia Le digital? vamos a, los lunes, le vamos hasta que terminemos con ese proyecto. Ya, y el próximo lunes. El próximo lunes, si no alcanzamos a terminar, el próximo lunes vamos a tramitar violencia digital. Empezamos tramitando. Por cierto. Porque el plazo de indicación es vencido hoy y estamos con violencia digital. Claro, estos son proyectos más bien simples. A mí me quedó claro con el primer proyecto que el primero, pero sí el uso de armas era importante, y el de transporte escolar, que el último boletín era el más acotado, sin perjuicio de que los mocionantes puedan plantear. ¿Les parece para ir avanzando más rápido? Presidente. Que es lo que nos pidió siempre la Alejandra. Ahora que está... Cada vez que la Ale nos hable, vamos a andar rápido. Cuando la Ale hable... Presidente, ¿podemos partir del día miércoles a las 5 con el subsecretario? Las dos comisiones, yo cito digo yo para salir un poco antes. ¿Subsecretario? La ministra del Interior no viene, se excusó para el miércoles. Ya, pero el subsecretario va a venir. González viene. González viene, además viene con lo todo del el- avión. Sí. Y viene con los directores. Es que ya citamos a defensa a las 5. Hay sesión de salas, es que no sé si hay sesión de salas ahora. Yo creo que el miércoles creo. Y también se le choca con las comisiones. La acusación es mañana, Pero ¿no? por último prorroga, presidente. Por último programa. Prorrogamos, partamos la hora que corresponde. No sé si le parece, diputado. O sea, si podemos partir a las 5, sería ideal. Ya. Yo le puedo avisar a la Comisión de Defensa igual, pero hagámoslo formal. Secretario, usted le dice al secretario de... Coordinamos con Juan Pablo. Con Juan Pablo. Ya. Digo ¿Usted yo, puede a las así 5, media horita. Sí. ¿Qué le hace? ¿Le parece? Así terminamos antes. ¿Les parece? Ya terminamos. Ok. Así. Estamos. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.